Y desde México hacemos un contacto en vivo con Luis Lozano, él es economista. Gracias por estar con nosotros, señor Luis. El presidente Felipe Calderón afirmó que su gobierno trabajará para que la recuperación de la economía llegue a los bolsillos de los mexicanos. Eso, el crecimiento económico actual, ¿a quién ha beneficiado? Bueno, en primer lugar, pienso que sí urge que realmente, o sea, lo que dice lo haga, o sea, lo hagan. Porque en la realidad, en la mesa de los mexicanos cada día es menos la alimentación, menos la posibilidad de tener acceso a vestido, a calzado, a una vivienda digna, etcétera. Y realmente a quien ha beneficiado las medidas de política económica, eso lo podemos constatar claramente, pues ha sido a los grandes capitales transnacionales. Y bueno, un ejemplo muy concreto, el caso del IMSS. El IMSS a la fecha anda ya su fortuna en alrededor de 75 mil millones de dólares. Es el más rico del mundo. Entonces, son a muy pocos a los que ha beneficiado la política, en la realidad. En las estadísticas pueden ser muy buenas para la gente, pero pienso que en la realidad es otra. O sea, la realidad es que la gran mayoría de la población trabajadora, los asalariados, no han visto en los bolsillos y menos en la mesa los beneficios de tal política económica que dice Calderón que la va a llevar adelante. Bueno, qué bueno que fuera así, que llegara a ser así. Eso es lo que pienso. Señor Luis, el sistema económico mexicano responde a sus características capitalistas. Los grandes cantidades de dinero se quedan en muy pocas manos. ¿Cuál es la vía que pudiera emplear el presidente Calderón para lograr que sea la mayoría de los mexicanos los que se beneficien del crecimiento económico? Bueno, en primer lugar, México tendría, desde el punto de vista político, su clase política tendría que ser independiente de la política, pues, del imperio de Estados Unidos directamente, porque muchas de las políticas de carácter social, económica, la misma política no ha beneficiado realmente a la mayoría de la población. Y no es porque yo lo diga, pero ahí están los datos de grandes organismos internacionales, como el mismo Banco Mundial, Naciones Unidas, etcétera, donde constata que la pobreza se ha incrementado en México. Pues no se ha beneficiado en realidad a México con la política de, digamos, de sometimiento por parte del grupo que está en el poder, de los grupos que están en el poder, a la gran mayoría de la población mexicana. Señor Luis, ¿ha logrado el actual gobierno mexicano disminuir la dependencia económica que mantiene con Estados Unidos? ¿En qué es responsable Estados Unidos de los problemas económicos de México? Bueno, desgraciadamente no ha logrado México, digamos, depender menos económicamente de Estados Unidos. El 80% de las exportaciones del país son a Estados Unidos. Sí, Estados Unidos. Un ejemplo de ello es el caso del petróleo, que eso es uno de los factores muy importantes, pero hay otros elementos que constatan que México no ha logrado disminuir esa dependencia. Otras son las cuestiones de las políticas que se siguen aquí desde el punto de vista social. Son también parte de esa política que es muy vinculada y muy dependiente de la economía de Estados Unidos. Entonces no se vislumbra, además, pienso, no se ve a corto plazo, de manera muy clara, una menor dependencia con Estados Unidos, y eso es una cuestión histórica, o sea, no es nuevo. Señor Luis, ¿cuáles son los factores que le permiten al presidente asegurar que México está mejor posicionado que nunca para aprovechar la recuperación económica mundial? Yo pienso que eso, o sea, son palabras porque yo pienso que no hay tal situación, porque, por ejemplo, el caso del préstamo que acaba de suscribir México con el Fondo Monetario Internacional de más de 72 mil millones de dólares, más lo que señala el presidente Calderón de que, bueno, el gobierno federal, de que están las reservas internacionales también, pues todo ese monto de dinero, de hecho se está manejando para poder respaldar
la paridad del peso con el dólar, sobre todo sea para respaldar la moneda. Entonces ese es un elemento importante. Otro es la histórica, digamos, caída del poder adquisitivo, del nivel de vida de la población mexicana, de la población trabajadora. Ese es otro de los elementos. O sea, yo no veo realmente indicadores reales que nos permitan señalar que existen las condiciones para que exista tal recuperación. Perfecto. Señor Ruiz, queremos agradecerle por habernos acompañado en Impacto Económico. No, gracias a ustedes, muy amables. Gracias.